nosotros vamos a hacer el sábado un ejercicio de un sistema off-grid, aislado, ¿ya? Pero los dejo libres en que ustedes elijan si quieren hacer el mismo que vamos a hacer nosotros de ejercicio o si quieren lo hacen on-grid. Son distintos, ¿no? Sí, son distintos. Por eso no quiero dejarlos así como encapsulados, pero nosotros vamos a hacer un ejercicio de un sistema aislado, off-grid. ¿Les puedo hacer otra consulta? Sí. Es que cuando uno busca, por ejemplo, la conexión en serie, llamada ramal o string, ahí la suma de los paneles, se suman los volts y te da un resultado, pero el ampere se mantiene. Pero cuando se hace en paralelo, el volt se mantiene y los amperes se suman. ¿Qué afecta? Claro, yo no les voy a pedir ese tipo de... Pero, ¿me puedes explicar? Sí, lo que pasa es que los paneles se conectan en Sí. serie o en paralelo. Entonces, eso ya es más específico de electrónica, de cómo van conectados los paneles, si van en serie o van en paralelo. ¿Pero en qué afecta uno con el otro? O sea, sí que uno se suma los volts y el otro se suma los amperes, pero... No, para el tema, lo que ustedes tienen que hacer en el fondo es, lo que nosotros hemos hecho es calcular la potencia, que lo voy a repasar, y ustedes tienen que definir el tipo de inversor y el tipo de paneles dependiendo de esa potencia. Eso es lo que tienen que hacer. Ahora el sistema de conexión puede ser en serie o en paralelo. Sí, es algo ya más que tiene que ver con en serie o en paralelo, claro. Más con la electrónica. Y luego nosotros vamos a calcular las baterías. Las baterías que tienen que tener una capacidad. Está diciendo en paralelo sería eso. Pero lo que no entiendo es que no era la suma. Ya, vamos, repasemos un poco. Nosotros partimos el día martes, ¿no? Estudiando ya lo que tiene que ver con sistemas de paneles fotovoltaicos. La idea es que de acá al sábado ustedes tengan ya calculadas las potencias, tienen que proponer un inversor y tienen que proponer los paneles, ¿sí? Y luego nos vamos a pasar a las baterías y otras cosas. Pero la idea es llegar al sábado con esto más o menos resuelto, por lo tanto el taller no tiene justificación que ustedes nos lo entreguen el sábado siguiente, porque los talleres los vamos avanzando a medida que vamos haciendo las clases. Por eso es importante que vengan a clase y en la clase vamos viendo las dudas y van avanzando también en la clase, ¿ya? ¿Tienen alguna otra duda? Cuando nosotros estudiamos sistemas paneles fotovoltaicos, en realidad esto es algo bien, es algo bien complejo y profundo. Hay cursos específicos de esto, instaladores que son especialistas en esto, ¿ya? Pero yo no les voy a pedir el nivel de ese detalle. Lo que les voy a pedir es lo que nosotros estamos viendo en la clase. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Que ustedes proyecten la capacidad del inversor, lo que dice la pauta, que proyecten los paneles fotovoltaicos, ¿qué más era? Que proyecten las baterías. Dijo, inversor, tipo de panel. Sí, batería. es lo que dice la pauta, que algunas cosas ya, que hagan una estimación de los costos también, de cuánto sale, ese tipo de cosas. Pero esto da para harto más, ¿ya? Que propongan un sistema de soporte para los paneles, también está dentro de lo que tienen que hacer. ¿Cuánto llevan del taller? Más o menos. ¿Dónde van en el taller? ¿En qué etapa? Más o menos. Si está bien, se me dice cero, está bien. Si tienen plata, ya, no he hecho nada, ya. Los demás, ni los miran. Falta la estructura. Le falta la estructura, ¿ya? ¿Cómo van? Nosotros tenemos el cuadro de carga listo. El cuadro de carga listo, ya. Recuerden que la guía de esto es la pauta. Ustedes tienen que responder la pauta, ¿ya? No pueden desviarse de eso.
Entonces, lo primero que nosotros discutimos en la clase anterior era qué es lo que es un sistema de paneles fotovoltaicos, que es un sistema de cosas. No es solo el panel, ya quedó claro, ¿no? Es un grupo de elementos que a nosotros nos va a facilitar recoger la energía del fotón y finalmente traspasarlo a corriente eléctrica, ¿no? Y con eso ingresa al circuito que ya está proyectado. Ustedes ya los circuitos ya los estimaron cuando hicieron el taller 1, ¿no? ¿Sí? No nos metemos en eso, eso ya está resuelto ya, ¿sí? Entonces, ese sistema tiene elementos y nosotros lo que estamos haciendo es, en el taller, estudiar y proponer los elementos básicos del sistema fotovoltaico. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, por un lado. Y por otro lado, finalmente tienen que determinar los costos. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es estudiar en qué consiste cada elemento. Algunos vamos a estudiar cómo se calculan para que ustedes tengan una idea y ustedes puedan proponer algo cierto hasta llegar al último elemento. ¿Estamos claros con eso? Entonces, lo primero que yo les dije, bueno, ustedes piensen, porque esto tienen que imaginárselo, que su proyecto lo quieren efectivamente ejecutar, lo tienen que realizar. Y toman su proyecto y se lo llevan a un lugar donde no tienen factibilidad. No. Estoy pensando en un caso de aislado, no un grid. Se llevan su proyecto, no sé, a una zona rural. No tienen factibilidad energética. Que sería un sistema off-grid, fuera de la red, ¿no? Aislado. Entonces, lo primero que ustedes van a pensar es, bueno, yo no tengo de dónde pueda llegar a alguna cometida, ¿cierto? No tengo energía de la red de distribución. Lo que yo necesito es conocer la potencia de los equipos que necesito que funcionen para yo poder tener operativa mi proyecto, mi casa, Eso es lo primero, ese es el punto de partida de esto, que son los artefactos. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿Sí? Es mi punto de partida. O sea, yo me instalo y digo, bueno, ¿qué es lo que yo quiero que funcione acá? Mi televisor, mi refrigerador y mi televisor, mi refrigerador, mi televisor, mi lavadora. Ese es el punto de partida. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Eso es lo primero que ustedes tienen que considerar. ¿Cuáles son las potencias que van a requerir los distintos artefactos? ¿Sí? Porque si alguien de ustedes me dice, mi proyecto es un televisor, nada más. Bueno, probablemente esa condición va a cambiar todo el diseño, ¿no? Porque ¿para qué va a colocar 3, 4 paneles de 400? Lo más probable es que instale un panel que a usted le permita tener encendido su televisor todo el tiempo que usted necesite que esté encendido, ¿no? ¿Me siguen, sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué artefactos yo necesito que estén funcionando? Y eso fue lo que nosotros el día martes estuvimos repasando, ¿no? Entonces aparece lo que se llama la potencia instalada. ¿Cuánta potencia tengo en cada uno de los artefactos? ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, quiero conocer qué potencia necesita para funcionar este televisor. Vea la especificación técnica. ¿Cuánto necesita? 100 watts, 150, la ET. ¿Sí? Bueno, si no tiene la T, luego ustedes me dicen, ya profesor, pero hay también criterios y hay media y está bien. ¿Sí? Hay datos de esto. Ese es lo que necesita el televisor para poder funcionar. Supongamos que fueran 100 watts. ¿Sí? Y luego me dicen, ya, pero yo además necesito que funcione mi refrigerador. Estuvimos discutiendo ya, pero ¿qué potencia le colocamos al refrigerador? Algunos decían 1000, otros 800. En estricto rigor es lo que dice la especificación técnica de su refrigerador. ¿Sí? Si no hay criterios de estadística. ¿Ya? Otra potencia más. Entonces yo lo que digo es, bueno, yo tengo 150 de televisor, supongamos que tengo 500 de refrigerador.
hasta ahí la potencia sería de 650 watts. Esa es la potencia que yo necesito que se entregue para que esto funcione. ¿Estamos bien hasta ahí? Y esa potencia está relacionada con un aparato que se llama el... ¿Quién me entrega esa potencia del sistema? El inversor. ¿El? El inversor. ¿Qué elemento está asociado a eso? El inversor. Entonces usted va a decir, yo tengo esta potencia, por lo tanto yo necesito un inversor de tanta potencia para que esto pueda funcionar, ¿no? Y lo relacionamos con lo que pasa en una vivienda. En una vivienda usted tiene una potencia instalada, ¿no? Que la da él, esto sí lo sabe, el medidor, claro, esa potencia. Independientemente que usted ocupe todo el día o no, la potencia que tiene instalada está ahí, ¿no? Depende del medidor, 32, 40, ¿cierto? Esa es su potencia instalada. ¿Sí? Y luego nos pasamos al concepto de consumo de energía. Una cosa es la potencia y otra cosa es la energía, ¿sí? O el consumo. Y las compañías a usted le cobran en kilowatt hora, en energía. ¿Entienden la diferencia? Una cosa es que mi televisor necesite 150 watts para funcionar y otra cosa es que yo esté ocupando 150 watts por 2, por 3, por 4, por 5 horas. Eso cobra la compañía. Y eso se llama kilowatt hora, se llama energía. ¿Me captan la diferencia? ¿Sí? Se llama energía. Entonces, luego que yo ya sé cuál es mi potencia instalada, aparece el tema de la energía eléctrica, del consumo. Ya, ¿cuántas horas usted va a tener encendido su televisor? Porque no es lo mismo que lo tenga 2 horas a que lo tenga 6, 7 horas. ¿Sí? Es distinto. ¿Me siguen, no? Entonces, probablemente, cuando ustedes tengan que calcular los paneles fotovoltaicos, ¿qué le va a pedir? ¿La potencia o la energía? Potencia. O energía. ¿Qué le pide? ¿Kilowatt o kilowatt hora? Kilowatt. Eso es lo que tienen que ver. Para calcular los paneles que ustedes necesitan. ¿Cuántos? ¿Y de qué potencia? ¿Pero me entienden la diferencia? ¿Sí? Una cosa es potencia, que es watt, los watts, sumar los watts, y otra cosa es la energía, que es kilowatt hora, por un día. Kilowatt hora en un día. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo usted tiene de uso su televisor en un día? Que es un poco lo que dice la pauta. Entonces usted va a decir, yo en un día tengo el televisor encendido 3 horas y mi televisor consume 100 watts, entonces sería 3 por 100, 300 kilowatt hora. ¿Quién hizo esto? ¿Quién ya lo desarrolló esto? ¿Quién ya lo hizo? ¿Calculó los kilowatt hora, kilowatt mes, kilowatt anual? Sí, ya. ¿Y cuánto le dio la potencia instalada? La potencia. ¿Kilowatt hora? ¿Cuánto? Kilowatt hora en el año. Kilowatt hora. Poco igual. Yo creo que está bajo. ¿Cuánto le dio? Comparemos, a ver. ¿Cuánto le dio? 2.900 sobre kilowatt al año. Ya, 2009 son mensual 46. kilowatt hora. Sí. Ya. ¿Cuánto, Gustavo? 46. Ya
comparemos. Yo sé que algunos se consideran un puro televisor, le va a dar mucho más bajo que a otro que les considero secadoras, lavadoras, pero comparemos, ¿ya? ¿Dónde con calculadora? ¿Cuánto le dio en el día kilowatt hora? Algunos que me hayan dado. El día. 20, kilowatt o watt. Kilowatt. Harto, 20.000 watts. Eso depende de los artefactos. ¿Quién más? ¿Cuánto le dio? ¿Kilowatt hora al día? Es que depende de los artefactos. El refrigerador, ¿cuánto lo colocaron de consumo? 800, Ya, pero ¿cuántas horas? Ya. Ahí revisen, porque en realidad el refrigerador no consume las 24 horas, consume menos, 12. Hay momentos que no, pero en la partida es la que más consume, la partida. Entonces, la potencia tiene que ser capaz de sostener que el refrigerador parta, ¿sí? ¿Cuál es una casa promedio, un departamento promedio? Gasta 3.300 kWh al año. 3.300 kilowatts son 33.000 watts, ¿no? Al año. Está bueno el dato. O sea, estaría más bajo que el promedio de un. Estaría más bajo. Pero depende de los artefactos. ¿Sí? Alguien que tiene secadora, lavadora, estufa, se le va a disparar el consumo. ¿Y la potencia instalada? ¿Cuánto les dio la potencia? Ayúdenme con ese dato. A ver, ¿cuánto les dio la potencia? Sí. ¿Cuánto les dio la potencia? Este dato tienen que tenerlo así como bien. Y la suma de todo para abajo, y después la suma total de acá, o sea, por lo tanto, y esa es lo que o sea, el resultado de acá, no es el año, pero igual lo pedí, Igual lo pedí, sí. Pero es por día. Yo le pedía que practicaran por mes, por año, pero debiera pedirles por día el cálculo de los paneles. ¿Cuánto les dio de potencia? Potencia. Nosotros cuadro acá 18,7. 18,7 kilowatts. 18.000 watts. Potencia instalada. ¿Y ustedes cuánto le dieron? 20.900. ¿Tienen más o menos un artefacto Sí, ahora se parecido? puede cambiar y debe bajar un poco más, estamos con 19, casi los 20. Ya, pero recuerden que la potencia no es por hora, por tiempo, la potencia es la potencia de consumo, watt, y la energía es kilowatt hora. O sea, la potencia no les va a alterar si ustedes cambian el tiempo de. Para que el artefacto funcione necesita 2.000 watts. Eso es lo que necesita. Si ustedes tuvieran una potencia menor a esa, la potencia del medidor, el equipo no va a poder, En el caso de un refrigerador que necesita, por ejemplo, 400, 500, 800, pero está enchufado 24 horas.
¿Ya? Son 24 horas que va gastando 500 por hora. A ver, claro. ¿O tiene algún Sí. sube y baja? Lo que pasa es que eso no Eso Eso sube es alto el al tiro el... Sí, sí, sí. Opinen nomás si quieren. Asumo que el no llegó al temperatura y corta. Sí, claro, digo, O sea, si la puerta también. Nosotros le pusimos 24 horas y yo como alrededor de 27.000. Claro. Entonces le dejamos algo a una hora diaria como que trabajase una hora y ahí digo como real, o sea... Claro, estadísticamente el refrigerador debiera funcionar 12 a 14 horas, no 24. Porque el sistema funciona con un PIR de inicio, que es cuando consume más, por lo tanto la potencia tiene que ser capaz de la partida, digamos. Claro, sí. Ya, pero después no está a las 24 horas consumiendo energía, está a la mitad. ¿Sí? Consume, después para, después consume. O sea, si lo hacen por 24 horas estarían sobrecalculando, estimando la energía eléctrica. Pero cada artefacto es importante, porque cada artefacto tiene su especificación técnica. Y eso les va a variar, depende del artefacto. Pues está muy bien, me decían, profesor, pues hay un refrigerador muy pequeño, si es verdad, y hay refrigeradores muy grandes, y eso les va a cambiar la potencia y la energía. Lo mismo que las secadoras, hay secadoras que no son muy poco y secadoras que hay que hacer toda una instalación mucho más complicada, ¿no? Cada artefacto tiene su consumo y su especificación técnica, pero en realidad el refrigerador consume 12 a 14 horas. Por eso a lo mejor se les dispara el consumo. Tenemos la potencia, que yo creo que ya está claro, y tenemos la energía eléctrica. La compañía cobra el consumo de energía eléctrica, que son kilowatt hora. O sea, ustedes multiplican los kilowatt hora por más o menos, ¿cuánto es? ¿190 sacamos la otra vez? Sí. 190 o 200 pesos el kilowatt hora, y debiera darles cierta coherencia con lo que ustedes le cobran en la boleta. Sí, ¿no? Fuera del costo, ¿cómo se llama este costo básico que hay? Claro, mantención, cargo fijo, eso sí se llama cargo fijo. La compañía les cobra por kilowatt hora en esa tarifa, porque si cambian de tarifa puede cobrarles distinto, ¿sí? Depende de la tarifa también, pero ustedes les cobran kilowatt hora. Eso estuvimos viendo en la clase anterior, por lo tanto yo asumo ya de que ustedes ya tienen las potencias más o menos claras para empezar a calcular los elementos que componen el sistema fotovoltaico. Y conversamos también algo que me interesa ver hoy día, que por lo menos empiecen a explorar el tema de la zona geográfica. ¿Alguien lo vio? ¿Esto? ¿Zona geográfica? ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Cómo les fue con eso? ¿Alguien lo vio, no? ¿Bien? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo les fue con eso? A ver. Porque nosotros lo que dijimos, ya, me voy a instalar con mi casa, no tengo de la red, necesito saber qué consumo voy a tener. Pero además surge otra condición que tiene que ver con que el panel capta la energía solar, capta el fotón, ¿sí? Eso capta, y eso lo transforma en un sistema de corriente eléctrica, fotovoltaico. Entonces, una de las condiciones que estudiamos fue que, entonces, y si está siempre de noche, voy a tener energía solar o no. No tengo ninguna posibilidad de captar el fotón, ¿no? Por lo tanto, el captar energía es relativo, depende de La cantidad de sol que... en cierta forma. Entonces ahí aparece otra condición, que es el lugar geográfico donde yo esté ubicado. Y hay simuladores que a ustedes les van a decir cuánto es la irradiación que se proporciona en ese lugar geográfico. Dependiendo de la latitud. Dependiendo de varias cosas. Y eso se llama el HSP, me parece que es la hora peak del panel. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener que buscar el HSP, que es la hora
¿Cuántas horas tengo de cuántas horas tengo de radiación? ¿Sí? 5, 4, 4, 5. 3, depende. Si estoy en el desierto de Atacama, podría tener 9, pero si estoy en Punta Arenas, podría tener 4. ¿Me entienden, no? Entonces, ya está condicionado el sistema fotovoltaico al lugar geográfico donde yo me localice. ¿Estamos de acuerdo con esto? Esto es vital, ¿eh? para el diseño. Entonces va a existir una hora peak y va a existir una potencia peak también del panel. Eso se llama WS. Entonces ustedes van a tener que tomar decisiones, como les dije aquí, tienen que tomar decisiones. Decisiones de diseño con horas, la hora peak o la hora o el promedio, porque además tenemos estaciones del año. Entonces, tienen que considerar verano, otoño, invierno. Entonces, ¿con qué HSP van a trabajar? ¿Con el óptimo o van a trabajar con el medio? Es una decisión que tienen que tomar. Sí, claro, va cambiando. Es una decisión que tienen que tomar y tienen que decidir cuánta autonomía le van a dar a las baterías. ¿Cuánto? ¿2 días? ¿1 día y medio? ¿1 día? Son decisiones que ustedes tienen que tomar. El diseño es así. ¿Ya? Profe, ¿qué se refiere con catálogo técnico y curvas? Ya. Ustedes al momento de diseñar tienen opciones. Entonces, cuando dice catálogos técnicos, ustedes van a decir ¿A qué tipo de paneles? la recomendación del panel de acuerdo a la potencia instalada, en la energía eléctrica, el lugar geográfico y todas las variables más es este. Y acá está el catálogo técnico. ¿Ese cuando uno se mete en la página para registrar? Ese es uno, sí. Ese lo vamos a ver. Ah, sí, la página de energía. Sí, explorador solar, ¿no? Sí. Explorador solar. Sí, lo vamos a ver. Están las Ahí preguntas. se pone el distribuidor. Sí, ¿no? pero hay varios. ¿Ah? Ya, sí, sí, ¿qué te mandé? Cuando le digo catálogo técnico, ustedes me dicen, este panel fotovoltaico, acá está el catálogo técnico. Este inversor, acá está el catálogo técnico. Profe, ¿y ¿La capacidad del banco de baterías? ¿Ya? ¿Cuál es la duda? ¿A qué se refiere ese punto? Ah, ya. El inversor está relacionado con la potencia. El panel fotovoltaico está relacionado con la energía. Y luego tienen que decir la capacidad de las baterías. De todos modos vamos a hacer un ejercicio sábado de esto. Pero ustedes van a tener que determinar la capacidad que van a tener las baterías. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si los paneles hacen 1.5 kilowatts, el inversor tendría que ser de 2 kilowatts. ¿O El igual? inversor ¿A eso se refiere? está relacionado con la potencia. Por ejemplo, la potencia instalada del televisor de 150 watts más, no sé, 50 watts en luces te da 200. Entonces, el inversor está relacionado con eso, con la potencia instalada. Ya tienen que decirme si hay algo que no capten, ¿ya? Cuando yo les digo catálogo técnico es para que ustedes muestren el catálogo o justifiquen algo. Ustedes podrían decir, de acuerdo a este panel, de acuerdo a este inversor, mi propuesta de sistema de soporte es este, y muestran el catálogo técnico. ¿Sí? Es una forma también de explicar algo, ¿ya? Tienen la opción también de ocupar los simuladores, o sea, ese mismo. Ustedes van a decir, mi HCP es tanto, 5 horas. ¿Por qué? Porque utilicé el simulador explorador solar y me indica eso. ¿Me siguen, no? Eso es lo que tienen que ustedes explicar. En realidad, las cosas que tienen que explicar deben ser como 6 o 7. El panel, las baterías, el HCP, el inversor, ese tipo de cosas tienen que, el sistema de, son como 5 o 6. Que ustedes tienen que justificar. A eso refiere catálogo técnico. Cuando uno hace un proyecto,
puede venir un catálogo técnico dentro del proyecto. O sea, usted les puede decir, yo quiero que usted instale esta cubierta, esta del catálogo, ¿sí? El arquitecto puede colocar una foto, puede decir el catálogo y usted tiene que cumplir con esa especificación técnica. En el fondo el catálogo es una especificación. Por eso es importante que ustedes se acostumbren también a justificar con catálogos técnicos. ¿Sí? ¿Qué más les pedí? No, eso Catálogo técnico, simuladores. Claro, simuladores, ustedes colocan el simulador. Planilla de cálculo. Ah, ya. Paneles. La planilla de cálculo es que ustedes digan, Como un Excel. calculé la potencia, lo divido por el HCP. O sea, es el Excel. Claro, un Excel, claro. Lo divido por el HCP y me da tantos paneles fotovoltaicos. Obviamente ustedes no pueden colocar 1,8 paneles, tienen que pasar al 2, al número entero. Y ahí ustedes pueden proponer 150, 300, 400. Quedan libres en eso, pero tiene que tener una explicación. ¿Sí? El sistema conectado a la red se llama on-grid. Ya lo vimos, ¿no? Hay una característica muy importante dentro de estos elementos, que es el medidor, lo conversamos también, es bidireccional. ¿Qué significa que sea bidireccional? Recibe y aporta energía. Recibe y aporta energía. Va en ambas direcciones. No es una sola dirección como normalmente uno tiene, ¿no? Que solo recibe. En este caso recibe y entrega energía. El sistema on-grid es el que está conectado a la red de distribución. O sea, ustedes obviamente reciben y pueden también entregar energía. ¿Sí? Esto estuvo bien de moda cuando salía en la televisión, que ahora inyectar a la red. ¿Sí? Sistema on-grid. Es una pregunta, porque hay varios programas del gobierno que entregan a vivienda paneles solares. Sí. Cuando dan esa entrega, ¿le calculan la cantidad de energía que consume esa vivienda o es un tipo de instalación general para todas las casas? Estandarizado. Qué buena pregunta. Queda mal el comité. Sí, a ver, voy a tratar de responder. Nosotros estamos viendo un proyecto de una cooperativa, algo parecido. Eso depende del proyecto eléctrico. O sea, el proyecto eléctrico lo va a definir. Lo mismo que hicieron ustedes. Y el proyectista lo que va a hacer es preguntarle al arquitecto. En ese sentido hay libertad. ¿Me entiendes? O sea, uno podía proyectar cualquier cosa y el sistema fotovoltaico debiera acomodarse a eso, digamos. No voy a decir uno, oye, saca la tele porque el sistema no te da. No, pues no. Parte de un proyecto y el proyecto es satisfacer al cliente, ¿sí? Eso es una cosa. Pero por otro lado, existe también un estándar. Entonces, el arquitecto probablemente no se sale del estándar de una vivienda. Por lo tanto, la información que le llega al eléctrico es estándar. Y ese estándar ya es más o menos conocido, ¿sí? Entonces, en cierta forma ya debiera saberse más o menos cuánto es la potencia que deben entregar en el sistema fotovoltaico. Pero tiene que acomodarse el proyecto eléctrico. En el proyecto que nosotros vemos se le pide al calculista que deje la estructura de techumbre diseñada para soportar los futuros paneles fotovoltaicos. O sea, ahí el eléctrico hizo esa pregunta. Pero generalmente las viviendas ya están más o menos dentro de los parámetros, lo mismo que hicieron ustedes. ¿Qué es lo que va a la una vivienda? Una lavadora, un refrigerador, el televisor, las lámparas, luminarias. No debiera salirse mucho de ese marco. Pero sí puede cambiar la cantidad de paneles fotovoltaicos. No podría decir cuántos va a colocar, dos de 200 o uno de 400. Ese diseño puede ir variando.
Bueno, vimos ya los paneles fotovoltaicos o módulos fotovoltaicos transforman la energía solar del sistema a energía continua. Y de continua la pasamos a energía, a corriente alterna. Funciona con corriente alterna en los aparatos. Entonces, ¿quién hace ese trabajo? ¿Qué elemento del sistema hace esa pega de traspasar? El inversor, muy bien, el inversor. Y también vimos que un elemento aparte de los paneles del sistema que capta el fotón, aparece en la estructura de soporte. Hay varias estructuras. Entonces la idea es que ustedes propongan una estructura adecuada a su proyecto. Depende, obviamente, del material. No es lo mismo que ustedes tengan una losa, ¿sí? Una losa como techo, una losa, a que tengan una estructura de, no sé, metalcón, ¿sí? O que tengan costaneras de madera, es distinto, porque tiene un peso el panel. Entonces, en el caso del proyecto que yo les comenté, ese diseño se le traspasó al calculista. Le dije, usted como calculista, le digo, ¿usted cuál va a ser el diseño para sostener estos paneles? ¿Sí? Entonces tenemos posibilidades de estructura y aquí yo quiero que ustedes propongan una. Yo les dejo acá esto lo vimos, ¿ah? Les dejé una página donde aparecía. Entonces, ya saben que es clave la ubicación geográfica. Pero también es importante la posición que tiene el panel solar. Y les conté la historia, ¿se acuerdan? Del caballero. Del caballero, ya se acuerdan, sí. Les conté entonces, existen ángulos. Un ángulo es el ángulo de inclinación del panel, ¿sí? Tú lo inclinas. Pero existe otro ángulo que va en el sentido horizontal. Tienes que alinear los dos, el que va horizontal y el que va inclinado. ¿Hacia dónde deben apuntar los? Hacia el norte. Dirijas al norte en el ángulo azimut y luego lo inclinas. ¿Sí? Eso es vital para que el sistema funcione. Porque si ustedes lo posicionan mal, va a gastar menos energía solar. Por lo tanto, el rendimiento les va a bajar. De hecho, ustedes podrían tener paneles con una potencia de 400, e instalarlos mal y su rendimiento va a bajar. Entonces, parte del taller es proponer una estructura de soporte. Claro, los módulos, un poco lo que preguntaba Pia, los módulos pueden estar conectados en serie o en paralelo, ya eso tiene que ver con la instalación en sí. La estructura de soporte y aparecen elementos eléctricos, cajas de combinación eléctricas, protecciones. ¿Cuáles son las protecciones? Dispositivo eléctrico que proteja las baterías y el sistema fotovoltaico. Nosotros estuvimos en el curso anterior hablando harto de las protecciones, ¿no? Protecciones que tenían que desanalizar los circuitos, ¿sí? Para que el cable no se incendie, para que alguien no se electrocute, ¿no? En este caso habla de protecciones para proteger las baterías y el sistema fotovoltaico en general. Controlador de carga, fusible de corriente continua que tiene el objetivo de proteger el sistema de los usuarios. Son protecciones habituales. Y las baterías acumulan la energía que reciben de los paneles fotovoltaicos. Entonces, si uno queda solamente funcionando con el tema de la captación de luz solar, ¿qué problema podría tener con eso?
¿Qué problema se podría generar si solo el panel funciona captando la luz solar? Que va a estar limitado a las horas de sol. ¿Qué problema podría haber con eso? No se tener la energía necesaria. Claro, ¿cierto? Que va a ser una nube. Se queda sin energía, claro. Entonces, aparece este elemento que se llama batería, que acumula la energía. Por lo tanto, ustedes van a tener cierta autonomía. Y ustedes van a decidir. O sea, yo tengo en invierno, no sé, menos horas, ¿sí? 2 horas, y bueno, necesito almacenar energía. ¿Cuánto tiempo? 2 días, tienen que definirlo. 1 día y medio, 1 día de almacenamiento de energía para que no tengan este problema de que cualquier condicionante de luz solar los deje ustedes sin poder alimentar. Entonces, dentro de los elementos y del diseño, tienen que estimar la capacidad de las baterías. Este sábado nosotros vamos a hacer un ejercicio de esto, ¿ya? Para que tengan una idea. Inversor. Es un equipo que transforma corriente, esto es continuo, no es alterno, hay un error ahí. Es corriente continuo para ser, a corriente alterna, para ser utilizado en nuestra instalación o a la red. Esto es importante que ustedes lo calculen y es lo primero que tienen que hacer. O sea, una vez que ustedes tengan la potencia, tienen que ya estimar el inversor. Es lo primero. ¿Sí? Y luego nos pasamos a los paneles fotovoltaicos con verificar las horas peak solar. ¿Cuántas horas tengo? Porque eso les va a cambiar el diseño. Pero lo que me interesa aquí es este aparato ya lo pueden estimar, ¿ya? O sea, de acá al sábado ya debieran tener esto y más o menos proponer el tema de los paneles solares. ¿Cuántos y de qué capacidad? Protecciones, que ustedes ya más o menos la conocen, la función. Tablero eléctrico, obviamente. Y acá está lo que conversamos. Este es el equipo de medida unidireccional en una dirección y el equipo de medida bidireccional, ¿cierto? Que mide lo que se entrega y lo que recibe para el sistema on-grid. Un sistema fotovoltaico genera la cantidad de energía que depende directamente de la radiación solar. Esto es lo que hemos estado conversando y esto es claro. Por lo tanto, sí o sí van a tener que pasar por estimar las horas que tienen. ¿Sí? Entonces, ese es un dato que ustedes necesitan. Depende de la latitud, la orientación e inclinación de los módulos. Entonces, independientemente que ustedes ya hayan definido una potencia, digan, no, yo necesito tanta cantidad y eso esté bien, y digan de 400 watts y eso esté bien, pueden tener un problema en definir el ángulo de inclinación o el ángulo azimut y al sistema no les va a rendir, ¿ya? Por lo tanto, para que esto funcione, como muchas cosas, tienen que cumplir muchos elementos. Entonces, por un lado, aparece importante, depende de la radiación solar el sistema, absolutamente. Es clave eso. Depende de la orientación y instalación de los módulos, también puede haber un problema de instalación. Y dentro de eso aparece lo que se llama el ángulo azimut. ¿Alguno de ustedes conoce el ángulo azimut? ¿Sí? Sí, claro, exacto. Desde el punto cardinal norte y aumenta el sentido del horario, 0 a 360. Ángulo azimut. Ahí hay un ejemplo del ángulo azimut, ¿no?
El norte estaría. ¿En qué grado está el norte? 0 grados. ¿Y el sur? 180. 180. Entonces, uno se posiciona en el sentido que uno quiere, ¿no? Norte, sur, este. Con los grados. Son 360 grados el giro completo de la conferencia. Importante. Para aprovechar el máximo de la radiación solar, que es lo que ustedes buscan, estos tienen que recibir la mayor cantidad de luz solar de manera directa. Eso es lo que ustedes van a tratar de conseguir. ¿Sí? No tiene ningún sentido que coloquen los paneles en un punto donde reciben menos luz solar o reciben mucha sombra, ¿no? Por eso es de tanto discusión el tema de dónde van a ir ubicados los paneles solares. Eso es clave. Y en Chile debe mirar preferentemente hacia el norte. Hacia el norte. Esto es clave. Tiene que mirar hacia el norte. En el ángulo azimut es lo que nosotros veíamos como el ángulo cero, ¿no? Pero es clave que la ubicación de los paneles sea en dirección norte. De hecho, ya les dije, si no lo hacen así van a perder la potencia de diseño que puede estar bien si es que no se ubican de forma correcta. Entonces, aparte de que esté en el norte, tiene una inclinación en el panel, ¿no? 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados. Esto también tiene que ver con que lo que uno busca es aprovechar, captar la mayor cantidad de energía solar. Entonces, ¿qué es lo que buscan ustedes? Es ubicarlo en un lugar donde capten la mayor cantidad de energía solar. Eso es lo que uno busca. Entonces, de su terreno, uno dice ya, ¿dónde voy a captar la mayor cantidad de energía solar? ¿Dónde lo ubico? Por un lado, ahora también tiene que ver con el tema constructivo, pero ¿dónde lo voy a ubicar? Bueno, lo va a ubicar acá en Chile, preferentemente mirándose al norte, en un ángulo que le sea ventajoso, y eso le va a entregar las horas pi de uso. Ya. Ya. Entonces, lo que quiero que revisen ahora, para no hacerlo tan monótono, ahora quiero que revisen estas páginas y para que lleguen al sábado ya con esta información que era un poco la página. ¿Ese PPT ya lo subió? No, este ya no lo subí. No. Pero no voy a subir. Voy a subirlo para la mañana. Sí. Sí, se lo subo hoy día, ¿ya? Ahora igual la idea es que lo que conversamos ustedes también, hay muchos simuladores de esto, hay muchos exploradores de esto. Yo les voy a mostrar algunos, pero ustedes tienen que también ver otras posibilidades. Entonces ahora quiero que ustedes revisen estos dos, principalmente lo que se llama el explorador solar, que es del Ministerio de Energía. Que José, ¿no? ¿José lo estaba viendo? Sí. Ya. Quiero que revisen este. Yo le voy a hacer clic, ustedes se van a tratar de sol.mienergia.cl/exploración. Quiero que esto lo exploren. Todo esto. Ustedes se van a encontrar con simuladores que hacen todo, calculan todo. Pero la idea es, obviamente, que ustedes sepan cómo se hace. Entonces la página es solar.mienergia.cl/exploración.
le aparecen unos colores acá. ¿Qué es lo que es? Sí, muy bien. La cantidad de potencia, ¿no? De energía, de energía que se está entregando a la zona que entrega más es la zona norte, ¿no? Antofagasta, claro. Lo ven, ¿no? Entonces ya uno sabe, va a instalar los paneles allá, va a tener buena radiación, ¿no? Ya. Entonces, la idea es que ustedes puedan explorar esta página y acá les va a aparecer explorar recursos solar y datos meteorológicos, que es lo que estamos conversando, que es lo que ustedes quieren saber, ¿no? Datos meteorológicos, generación eléctrica fotovoltaica, sistema solar térmico para agua caliente sanitaria, ¿ya? Entonces nosotros lo que estamos estudiando es fotovoltaico, pero probablemente en agua caliente sanitaria veamos el sistema solar térmico, ¿sí? Mediciones, recursos. Ya, y acá yo le hice clic a generación eléctrica fotovoltaica, me pidió obviamente que le indicara dónde me voy a ubicar geográficamente, ¿no? Tiene que saber. Y luego pide la capacidad instalada, que ustedes ya la manejan, tipo de montaje, capacidad del inversor, eficiencia del inversor. Entonces me interesa que ustedes exploren esta página, ¿ya? Hay datos que son habituales que uno les coloca, ¿no? Entonces, esos datos los vamos a ver al sábado, que no se cambian mucho. Y acá le colocan calcular. Eficiencia del inversor. Ahí está calculado. Ya, entonces la tarea es que puedan empezar acá a manejar estas páginas de profesor solar, no solo esta y otras más, ¿ya? Vean las páginas. El Insight, conocen Revit, ¿no? Sí. Revit tiene dos complementos, aplicaciones, que son de sustentabilidad. Dentro de eso, el Insight o Green Builder Studio, uno de esos, Green Builder, parece que calcula los paneles. Te dice cuánto es lo que tú vas a aportar de paneles, lo hace. Sí, que se necesita que le ingresen las coordenadas geográficas donde Sí, claro. Que cuando hace el proyecto no tiene que configurarlo, si no Claro. lo retoma. Sí. Pero ya esos programas lo hacen. Entonces, ocupen simuladores. Sí, está bien. Sí. Ocupen los simuladores y prueben varios simuladores. Yo le dejé otro acá. Calculadora en el live. Les puede pedir distinta información, pero siempre el objetivo va a ser el mismo, de mirar cuántos. Calculadora en el live. On-grid. ¿Cuál es on-grid? Conectado a la red. Conectado a la red. De hecho, ustedes ya deberán manejar esto. ¿Qué sistema? Pregunta. On-grid. ¿Tengo acceso a la red eléctrica? Sí, on-grid. Luego tiene on-grid más respaldo. ¿Tengo acceso a la red eléctrica? El reducible mediante mi boleta de luz más el respaldo off-grid. No tengo acceso a la red eléctrica. Mi sistema es aislado. ¿Ya? Esto es para calcular el costo. Hay varias de estas páginas. Un ejemplo. ¿Qué pide acá? Kilowatt hora. ¿Sí? Un dato que ustedes ya saben cómo calcular. ¿Cuántos kilowatt hora? Kilowatt hora al mes.
Está pedido también que lo calcule. En la calculadora de consumo. Yo les subiría este PPT para que ustedes puedan ahí meterse. Me interesa más el explorador solar u otra que ustedes encuentren, y en eso ustedes ya tienen que tener estos datos. Potencia instalada, que son los kilowatts, que es la suma de las potencias de cada uno de los artefactos, un dato que lo tienen que tener, y lo ingresan al simulador. O el kilowatt hora, que es por día, que le va a pedir, que es multiplicar el tiempo de uso de cada uno de los artefactos. Y eso le va a dar kilowatt hora. Entonces con estos dos datos, kilowatt hora y kilowatt de potencia, ustedes ya debieran poder ingresar al simulador y que les entregue la información. Podría preguntarles también cuántos días quieren de autonomía, pero ustedes lo definen. ¿Cuántos días para las baterías, para el diseño de las baterías? ¿Cuántos días van a estimar? Pero lo primero es partir con la potencia y derivar al inversor, qué potencia tiene el inversor, y derivar a los paneles fotovoltaicos. ¿Sí? Ya, ¿duda de esto? ¿La pauta está clara? ¿Sí? Ya, en la pauta no les mencioné, pero se los voy a pedir dentro del panel el inversor. Es parte del sistema, ¿ya? El inversor del sistema. El sábado me interesa que ustedes trabajen en esto. Por lo tanto, yo les voy a dar por lo menos un bloque para que hagan todo esto igual, para que no haya excusa para que no lleguen el otro sábado. O sea, ese sábado, si están atrasados, tienen que ponerse al día con el inversor, con los paneles fotovoltaicos y con la ubicación de las horas peak de uso. ¿Sí? Así que tienen que venir preparados. Si me dice, profesor, tengo que trabajar, ya ven, bueno, lo hace acá. ¿Sí? Pero el sábado cerramos con eso, porque luego tenemos que pasar a las baterías y tenemos que hacer el estudio de costos. Con los gastos generales y utilidades habituales que involucran y las partidas que van involucradas en el costo. ¿Ya? De cuánto les sale implementar el sistema. Por lo tanto, tienen que tener una idea de los precios. ¿Sí? Y las partidas son las mismas que les estoy preguntando. El panel, ¿No es el precio del año pasado? Actualizado, claro. Sí. Sí. Para ver cuánto les sale el sistema. Ya. ¿Dudas? ¿No? ¿Alguien que haya llegado? Yo soy ¿Qué más? Ahumada, Aravena, Castro, Díaz, presente. Sí, no, digo,